¿Es posible sustituir la Constitución? Bienvenidos a un nuevo contenido de Forum. Les habla el profesor Milton César Jiménez de la Universidad de Caldas y junto a mí el estudiante de Derecho y Filosofía Gabriel García. Asimismo, la estudiante de la maestría en Derecho Público Natalia Ocampo Galeano. Queremos ofrecerles unas ideas básicas pero relevantes acerca del significado, límites y control de la llamada sustitución de la Constitución. Valga decir, nos vamos a mover en el ámbito de la reforma constitucional. Iniciemos este diálogo. Gabriel, ¿cuáles son las figuras que excluirían o que no vamos a tocar cuando hablamos de sustitución de la Constitución? En este caso no hablaremos ni sobre la mutación constitucional ni sobre el desplazamiento constitucional, que tendrían lugar cuando, a través de decisiones administrativas, legislativas o judiciales, se transforma el sentido de la Constitución en la realidad, aunque formalmente ella se quede incólume. Aquí hablaremos sobre las vías que se tienen, las vías institucionalizadas que se tienen para cambiar y transformar la Constitución. Esto es muy importante. Asimismo, no vamos a hablar de desplazamiento constitucional, es decir, cuando a través de la autoridad o el autoritarismo o del hiperpresidencialismo los presidentes terminan desplazando silenciosamente o a veces de forma abrupta la Constitución. Natalia, entonces, ¿cuál es el ámbito específico en el que nos vamos a mover cuando hablamos de sustitución de la Constitución? Como ya lo hemos hablado en otros contenidos, los mecanismos de reforma de la Constitución son el acto legislativo, el referendo y la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, vamos a hablar de una Asamblea Nacional Constituyente reformatoria, es decir, no abordaremos la Asamblea Nacional Constituyente para suprimir la Constitución o para cambiarla por otra, como pareciera ser la pretensión actual del gobierno. Vamos a hablar de una Asamblea Nacional Constituyente reformatoria, pero que en todo caso debe tener unos límites. Excelente. Dadas las cosas, en este contenido les queremos presentar un significado básico de la sustitución de la Constitución. Esto es, no es el ejercicio de los mecanismos de reforma, lo que está contemplado en la Constitución. Interpretar, precisar, complementar, optimizar e incluso corregir elementos de la Constitución. Cuando hablamos de sustitución, estamos hablando fundamentalmente de una extralimitación del poder de reforma de la Constitución. Uno tan grande que se pone al límite del creador, del diseñador de la Constitución. Un choque entre poder constituyente derivado y poder constituyente originario. Si la reforma de la Constitución es una posibilidad institucionalizada, descrita, diseñada en la Constitución, a la par también debe tener unos controles específicamente determinados. Gabriel, ¿cuáles son esos controles que se han estipulado para la reforma de la Constitución y para evitar sobre todo que caiga en la sustitución de la Constitución? El artículo 241 establece que la Corte Constitucional puede realizar una revisión de las reformas y establece dos límites. El primero es que solamente se puede hacer por vicios de forma. Esto quiere decir que la revisión solamente debe atenerse a ver que se cumpla con el trámite legislativo que se encuentra en la ley y en la Constitución. Y el segundo es que solamente se tiene un año para demandar estas reformas, para realizar esta revisión. Un contenido más global es que nuestra Constitución no establece cláusulas pétreas ni cosas inamovibles. Entonces, este tipo de control se encuentra también sometido a entender que la Constitución permite, o pareciera que permite, cualquier tipo de cambio. Excelente. Y Natalia, este es el diseño. Esto es lo que está descrito normativamente. Jurisprudencialmente, ¿qué se ha establecido a través de la llamada doctrina de la sustitución? La Corte Constitucional, precisamente a través de su jurisprudencia, ha creado esa denominada teoría de la sustitución de la Constitución. Pero ¿qué sucede? Que a lo largo del tiempo, la Corte Constitucional ha terminado revisando las reformas no solamente por vicios de forma, es decir, ha terminado efectuando un análisis que es material. ¿Por qué es un análisis material? Porque para que la Corte evidencie
que en efecto una reforma está sustituyendo los por ella también denominados principios esenciales de la Constitución, termina controlando materialmente esa posible reforma de la Carta. Claro, y esto es muy problemático, porque es que nos movemos en el ámbito de un Estado de Derecho bajo competencias específicas, en el artículo 241, como señaló Gabriel. Pero además, no hay cláusulas pétreas, no hay límites sustantivos y solo existen límites procedimentales para reformar la Constitución. La Corte entonces termina generando algo que puede ser conveniente, una interpretación que muchos señalarían como extensiva y otros incluso terminarían diciendo que es algo que exacerba la dificultad contramayoritaria, la objeción democrática a la Corte. ¿No está ella reescribiendo la Constitución, extendiendo las competencias que le da el artículo 241? ¿No está revisando de fondo esas reformas constitucionales, que es algo que el constituyente originario no quería? Son cuestiones importantes que hay que poner sobre la mesa para tener un panorama analítico completo. Pero también seamos claros y digamos, hemos tenido casos relevantes, por ejemplo, en el referéndum del año 2003, donde la Corte expidió, Gabriel, la sentencia C551. Por ejemplo, en esa sentencia, ¿qué cuestiones problemáticas observaste? La contradicción que usted menciona está en esa sentencia. En esta se establece que el cambio constitucional a través de las reformas se puede hacer, dice ella, pero que no puede haber un poder sin control. Y entonces ella le impone al legislativo un control por vicios que en todo caso serían materiales. Esa contradicción está en que si ella dice que de acuerdo con el Estado de Derecho no puede haber poder sin control, ella se arrogó la competencia de atribuir un control que no estaba previsto en la Constitución. Esa contradicción trató de salvarla en la sentencia C1051 del 2010, la sentencia que revisó el tema de la reelección presidencial. Acá aparecen las teorías que menciona Natalia. Acá nos dice, yo voy a crear una doctrina de la sustitución de la Constitución fundamentada en la estructura básica de la Constitución y en el poder constituyente, términos todos estos de mucho conflicto. Y para complementar esto, Natalia, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, del caso de la reelección presidencial, donde la Corte parece que da un viraje en la idea de la sustitución de la Constitución? Ella acepta que tal vez esa primera justificación para revisar la reforma constitucional y terminar declarando las reformas constitucionales tal vez inconstitucionales, necesita ser más sofisticada, más cuidadosa, más prudente, y nos termina hablando de los vicios de competencia. ¿Qué opinas de ese caso? ¿Es conveniente? ¿La Corte termina justificando adecuadamente su doctrina? Este caso, en efecto, resulta ser problemático. La Corte Constitucional, ¿qué hizo? Agregó un parámetro adicional al control que efectúa. ¿Cuál parámetro? El de la posibilidad de revisar la competencia. Es decir, ya no solamente los vicios de forma contemplados en la Constitución, como lo mencionaba Gabriel, sino si quien propuso la reforma, si es el competente para reformarla y no que termine sustituyendo esos principios esenciales de la Constitución. Sin embargo, ¿qué son los principios esenciales o cuáles son esos principios esenciales? Porque tampoco están definidos de este modo por la Carta. Totalmente. Gabriel, ¿qué podríamos complementar en ese ámbito? ¿Qué entendemos por principios esenciales de la Constitución? ¿O cuáles son las problemáticas en torno a este control específico que está haciendo la Corte, tal vez más allá de lo que dispone el mismo artículo 241? Desde el origen de esta doctrina, que viene desde la India, en decisiones de 1960 y 1970, se empezó a hablar de que la Constitución tenía algo que no estaba expreso, pero estaba tácito, y eran los principios esenciales. Cada corte ha determinado distintos principios esenciales y la nuestra, en el 2003, empezó a decir que para las fuentes de determinar cuáles son
a través del bloque constitucionalidad, del precedente y del derecho comparado. Sin embargo, hablar de estas fuentes genera muchos problemas. La primera, en cuanto al bloque constitucionalidad, hace una doctrina en construcción. Una doctrina que ha tenido muchos problemas en determinar qué elementos entran, en qué categoría, sentido estricto, sentido suave, y entonces muestra que la fuente tiene unos problemas. En cuanto al precedente, también vemos que no hay una claridad, por ejemplo, en determinar si una decisión por su importancia es ya un precedente o tiene que ser reiterada en el tiempo. Y en cuanto al derecho comparado, en este vamos a encontrar diversos disposiciones normativas que nos pueden ayudar a fundamentar posiciones contrarias, como puede ser el caso de la cadena perpetua, del que hablaremos después. Otro de los problemas también es que, más allá de los principios esenciales, es hablar de la idea de un poder constituyente. Esta idea, además de antigua, que viene desde Manuel Sieyès en un panfleto que se llamaba ¿Cuál es el tercer estado?, escrito en la Revolución Francesa. Él decía que un poder constituyente se distingue del poder constituido, como decíamos, porque el primero tiene la potestad de hacer todo lo que quiera, mientras que el otro tiene que hacerlo dentro de los marcos que él disponga. Pero además de eso, la idea del poder constituyente se nutre de la idea de pueblo. Es muy difícil entender cómo la Corte sigue defendiendo la idea de un pueblo de 1991 que es muy distinto al de hoy. Por ejemplo, cuando ella dice hay que proteger la decisión del poder constituyente, uno entonces mira, en el 91 eran 33 millones de personas. Los constituyentes fueron más o menos 550, de ellos solamente 4 mujeres, una persona perteneciente a la comunidad afro, un indígena y más que todo en un contexto de guerra. O sea, es un poder constituyente muy circunstancial y un poder constituyente que creó una constitución ultra vires, tenía unas facultades específicas y terminó reemplazando la constitución. Y ahora tenemos una idea de la sociedad distinta, unos derechos de las mujeres con una mayor evolución, también con lo del resto de comunidades vulnerables, y somos 60 millones de personas, todo ha cambiado mucho. Y además, estas ideas, además de antiguas, no por solo antiguas no responden a ello, sino porque ha habido también un cambio cultural en todo el mundo. Dadas las cosas, la doctrina de la sustitución de la Constitución puede verse por muchos como una interpretación adecuada del garante o defensor de la Constitución, pero también por otros como algo tal vez conveniente en algunos casos, como en el del referéndum del año 2003, en el que la Corte Constitucional dijo que se sustituía, por ejemplo, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad frente a la posibilidad de preguntarle a los ciudadanos si estaban a favor o no de ese derecho, el derecho a la dosis mínima, por ejemplo. O en el caso de la reelección, tanto en la primera como en la segunda, que muchos estiman como un control coyunturalmente adecuado y necesario para las particularidades democráticas. O el caso de la llamada petrificación del Consejo Superior de la Judicatura, donde la Corte dijo que era una decisión íntima del poder constituyente originario y que por tanto el poder de reforma no lo podía tocar. Eso se ha considerado verdaderamente extralimitado por muchos dentro de la comunidad académica. O el caso casi, no una simple sustitución, sino casi que un desmembramiento de la Constitución con todo el cuerpo de reformas requeridos para implementar el proceso de paz. Es decir, esto es un desafío y necesitamos que estos casos sigan avanzando, pero no solo desde el Poder Judicial, desde la discusión misma de la génesis de la reforma, desde el control social. Dadas las cosas, cerremos este ámbito de discusión diciendo que la doctrina de la sustitución termina siendo un relato explicativo, complementario del control formal que hay dentro de la Constitución. La doctrina de la sustitución de la Constitución puede parecer conveniente. Muchos casos pueden llevar a que entendamos que es una intervención adecuada de la Corte. Pero la verdad es democráticamente admisible, es legítima, porque ya hemos señalado, hay momentos donde la Corte parece que reescribe la Constitución, donde restringe el poder de reforma, aunque también en unos términos claros digamos que las 60 reformas
que se han hecho a la Constitución no es que hayan tenido un procedimiento de obstrucción amplio. La mayoría de reformas han triunfado en el proceso de revisión constitucional. Natalia, ¿qué podríamos decir acerca de esa intervención judicial sobre la reforma constitucional? ¿Debemos tolerarla o de verdad está estableciendo unas limitaciones importantes a la democracia? Es cierto que esa intervención de la Corte Constitucional, ese rol, puede llegar a ser conveniente en muchos casos y lo ha sido. Sin embargo, sí termina desplazando ampliamente la democracia. De hecho, termina, como lo diría el autor Richard Albert, deja de ser ese órgano catalizador y pasa a asumir un rol tan activo que termina siendo muy obstructivo. Es decir, la Corte Constitucional debería más bien tener una intervención o un análisis más leve y analizar los casos muy extremos, casos en los cuales en efecto existan flagrantes vulneraciones de principios constitucionales, pero vulneraciones que sean evidentes y por tanto que termine revisando la competencia para reformar la Constitución, pero una competencia bajo unos parámetros mucho más objetivos. Totalmente. Y es que tenemos que señalar, Gabriel lo indicaba, el concepto de pueblo es determinante, porque a quién finalmente pertenece la Constitución, y eso no puede ser simple mitología constitucional. Pero a la par, el mismo concepto de poder constituyente no está descrito en la Constitución. Es una idea, un argumento que ayuda al ámbito de la explicación o de la justificación de las decisiones. Pero creo que es útil, porque nos ayuda a entender que el poder constituyente derivado es un poder instituido, limitado y que solo puede actuar en los términos dispuestos por la Constitución. Y es lo lógico en un Estado de Derecho. Por tanto, nunca puede suplantar al poder constituyente originario, al creador de la Constitución. Y ahí hay una diferencia enorme entre las decisiones que toma uno y que toma el otro. A manera de síntesis, yo como poder constituyente derivado puedo, en el acto legislativo, en la asamblea reformatoria, en el referéndum, interpretar, complementar, optimizar la Constitución y nunca abolir los principios esenciales de la Constitución, que habrá que discutir, habrá que darle un efecto deliberativo en cada caso. Pero no los puedo abolir, no los puedo limitar en exceso, mientras que eso pedírselo al poder constituyente originario parece que no es factible. Aún así, hay límites para ambos. Y uno de esos límites está en el derecho internacional, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el principio democrático, en el principio de separación de poderes, en la protección de las libertades fundamentales, en las garantías a estos derechos humanos. Hay principios objetivos que permiten que la doctrina de la sustitución pueda tener una larga vida y que pueda seguirse fortaleciendo. Gabriel, pero hay un tema sensible porque falta discutirlo más en la academia, incluso en el ámbito público, el concepto de pueblo, tú ya lo señalabas, porque aquí es fundamental, porque todo el mundo, desde un político hasta un magistrado, hasta un académico, termina hablando del pueblo. ¿Qué podemos entender para fortalecer esta discusión? Como lo anotábamos ahora, en términos fácticos y objetivos, uno mira, o por lo menos en elementos muy visibles, mira los cambios que ha tenido. Pero más allá de eso, estas teorías convencionales sobre los cambios constitucionales no tuvieron en cuenta y no podían los cambios en la sociedad moderna que vivimos ahora. Estos cambios tan abruptos, tan imprevisibles, que desde 1970 una autora, Margaret Mead, hablaba sobre la caída de las generaciones. Ya decía, hay culturas, en nuestra cultura ha cambiado, decía, la cultura anterior, la poscultura, dependía mucho del antiguo, del conocimiento pasado por generaciones, del taita, del sabedor. Luego pasamos a culturas en las que todos teníamos que aprender como de los pares, de la idea de la universidad, la idea de los estudios. Sin embargo, ahora todo el peso de la cultura cae sobre la generación más reciente, sobre los niños. Tanto así que vemos ejemplos muy claros cuando dicen, no me diga a mí porque yo no sé cómo se maneja eso, dígale al niño.
Ya el que mantiene la cultura no puede ser el taita, porque el mundo que uno está viviendo ya no lo conoce nadie. El mundo, digamos, la cultura está hacia el futuro. No puede ser prevenida por las personas. Entonces esta idea obstructiva, como dice Natalia, también desconoce eso. Desconoce que en nuestra actualidad necesitamos estar atentos a los cambios y que nuestra constitución responda a esos cambios y no quede obsoleta o quede desplazada, como le decíamos al inicio. Claro, y es que es muy potente todo esto que hemos tratado de traer acá como un balance. La Constitución es una cosa pública, no es un artefacto con el que hagan cosas los jueces o los políticos, así traten de justificar sus decisiones en ella. La Constitución tiene que ser sobre todo una lectura progresiva, un proceso constante en el que interviene el pueblo. Y el pueblo es diverso, hay generaciones, hay lecturas distintas. Y por eso la idea de reforma constitucional es potente. Porque es la pretensión de que cada generación vaya tallando políticamente sus intereses en la Constitución. Y habrá otra generación que trate de corregirla. Lo que significa esto es que es un ámbito democrático abierto. Totalmente abierto. Y por eso la deliberación juega un papel trascendental. Concluyamos entonces estas ideas básicas, pero que dijimos que queríamos que fueran relevantes, diciendo que la sustitución de la Constitución es la verificación a través de la doctrina judicial y de las decisiones sobre una reforma constitucional como inconstitucional de que el poder constituyente derivado, el legislador, el pueblo llamado a votar un referéndum, el pueblo cuando decide si quiere Asamblea Nacional Constituyente reformatoria, terminan aboliendo, limitando en exceso un principio esencial de la Constitución. Provengan objetivamente del derecho internacional, provengan de la práctica o de la historia del Estado democrático constitucional, del derecho comparado, o provengan de la autorreferencia de la propia Corte, que insistimos, solo llegará a legitimarse con la práctica constitucional extendida. De la noche a la mañana no, porque sería una simple autorreferencia, un ejercicio tal vez autoritario. Pero lo otro es que la doctrina de la sustitución de la Constitución sí es útil en el sentido coyuntural, como Natalia señalaba, en casos específicos con una revisión judicial leve para mantener la primacía en el Estado de Derecho del poder constituyente originario frente al poder constituyente derivado. Cerremos entonces, Gabriel y Natalia, con una idea o una síntesis específica. Considero que ese control que efectúa la Corte Constitucional debería ser leve, como lo mencionaba hace un momento, es decir, no basarse tanto en la anulación de las reformas constitucionales, sino que se convierta en un órgano que termine coadyuvando a los actores políticos y de este modo terminaría fortaleciéndose esa democracia que mencionábamos, puede verse en ocasiones desplazada. Claro, y es que deberíamos preguntarnos, de todas nuestras reformas, ¿cuántas hemos discutido abiertamente en la sociedad? ¿Cuántas son solo interés de los factores reales de poder o de los órganos institucionales que las promueven? Y eso es trascendental, porque ahí reside de verdad el éxito del proyecto político, social y económico que significa una constitución. Gabriel, ¿cuál es tu idea de cierre? La forma en que hemos abordado esta teoría de la sustitución de la Constitución nos muestra que las bases doctrinales y jurisprudenciales resultan endebles, ¿sí? No tienen un soporte ni para la estructura básica, ni para el poder constituyente, ni para decir que la Constitución sí establece la posibilidad de la revisión de los vicios de forma, como vicios de competencia. Entonces esto nos invita a preocuparnos por una realidad, ¿sí? Han habido ya, lo decíamos en otro contenido, más de 780 propuestas de reforma, 60 reformas, y entonces nos vemos ante una urgencia de controlar esta indeterminación. Buscar la forma, que ya hablaremos en otros contenidos, buscar la forma de que esta tenga una lógica, pero también una lógica centrada en la realidad, es que permita el diálogo, ¿sí? Que no sea obstructiva, de nuevo, como decía Natalia. Excelente, muchísimas gracias, porque creo que hemos señalado los puntos más importantes de esta doctrina, también los peligros, también las oportunidades que encontramos en el Tribunal Constitucional.
Y siempre tenemos que tener algo en cuenta. El desafío de un Estado de Derecho es construir las decisiones, las discusiones, respetando las reglas institucionales, las competencias. Cuando empezamos a reformular sin tener la competencia, esas estructuras de control, esos procedimientos, estamos terminando haciendo un favor contraproducente y eso no es adecuado. Por tanto, si lo que muchos quieren es que la Corte todos los días tenga más poder y termine haciendo, por tanto, bajo esa pretensión, un control más efectivo, pues irónicamente es la reforma constitucional la que nos puede llevar a perfilar aún más ese control. Pero insisto, la práctica constitucional, el paso de las décadas, la intervención de muchas generaciones en estas discusiones van a fortalecer toda esta serie de figuras. Mil gracias por acompañarnos en esta discusión.